Buenas noches. El día de hoy vamos a hablarles sobre la evaluación. Nuestro grupo está conformado por Andrea Lambraño, Santiago Martínez, Nicolás Vélez y quien les habla, Kevin Caicedo. En este video abordaremos conceptos como los tipos de evaluación, los instrumentos de evaluación, las técnicas, las normativas o leyes que rigen la evaluación y una breve relación entre la evaluación y la modernidad líquida de Bauman. Tipos de evaluación. Primero, evaluación por logros. Se busca evaluar el currículo y el rendimiento académico teniendo como base y referente un conjunto de logros preestablecidos para todos los grados y niveles del sistema educativo colombiano. Su propósito central es reemplazar la evaluación centrada en objetivos y que muchas veces hizo procedimientos evaluatorios de las escuelas y colegios del país. Las ventajas importantes son, primero, organizan y orientan los contenidos de un currículo, un programa, un proyecto o una actividad. Segundo, se logra una articulación entre lo teórico práctico y entre lo general y lo específico. Segundo tipo, evaluación por objetivos. Se establece unas metas u objetivos que el programa o el profesor esperan alcanzar teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes. Las características básicas son la formulación de objetivos como referencia principal para la evaluación de los resultados. Algunos tipos de objetivos son generales, específicos, terminales, comportamentales, de aprendizaje, entre otros. Tercero, evaluación por competencias. Es un proceso de recogida de evidencias a través de actividades de aprendizaje y de formulación de evaluaciones sobre la medida y la naturaleza del progreso del estudiante, según unos resultados de aprendizaje esperados. Cuarto, evaluación por desempeños. Se ejerce en el modelo educativo basado en competencias. Es la valoración de las acciones y productos que realiza el estudiante durante el proceso de aprendizaje. Esto permite retroalimentar su aprendizaje y validar el desarrollo de sus competencias. En esta ocasión voy a abordar el tema de los instrumentos de evaluación y para esto pues tenemos que empezar diciendo que estos son formatos de registro de información que poseen características propias y sirven para recoger una información en función del aprendizaje que se quiere evaluar. Como primer aspecto o instrumento pues tenemos la matriz de evaluación. Este es una herramienta de medición en la que se establecen criterios y estándares por niveles mediante la disposición de escalas. ¿Para qué sirve este instrumento? Pues, primero, determina la calidad de los estudiantes en funciones específicas. Segundo, facilita la calificación del desempeño del estudiante. Tercero, especifica qué se espera del estudiante. Cuatro, pues da criterios de evaluación. Y cinco, facilita que los estudiantes desarrollen conceptos y destrezas. Posteriormente tenemos la clasificación comprensiva global o holística, en la cual pues este se utiliza para cuando se aceptan errores mínimos de ambas partes durante todo el proceso sin que éste altere el resultado del producto final. En el instrumento analítico pues el profesor evalúa inicialmente por separado las diferentes partes del producto de desempeño y posteriormente suma el puntaje para obtener una calificación total. En el instrumento de lista de cotejo o control, pues este es un instrumento que permite al maestro registrar el desempeño de los alumnos evaluados a través de la observación. Combina la evaluación de procesos y la evaluación de productos finales. ¿Para qué se utiliza este instrumento? Pues para medir el desempeño del alumno. Está dirigido especialmente para los tres saberes: ser, saber y saber hacer. ¿Qué técnicas se utilizan en este instrumento? Pues se utilizan las siguientes. Uno, pues es el aprendizaje auxiliado con las TIC. Otro, una investigación basado obviamente en proyectos, en una solución de problemas y en un análisis de casos. Otro instrumento que abordaremos es la guía de observación, la cual pues es una herramienta que se aplica para la observación del desempeño, habilidades, destrezas y actitudes del estudiante, pues a través del diseño de situaciones de aprendizaje que permitan lograr unas competencias que se esperan. ¿Qué técnicas se utilizan en este método? Pues se utilizan las siguientes. Una es basado también en proyectos o en solución de problemas y en aprendizaje colaborativo. El instrumento de registro descriptivo, pues esta es una herramienta
cuya finalidad es registrar por escrito información de competencias observables y determinadas a través de criterios específicos de una actividad, en un tiempo y en un lugar determinado. El instrumento de la discusión guiada o estructurada, pues aquí cabe resaltar que esta es una herramienta ya más para la reflexión sobre los aprendizajes. Generalmente es elaborada y guiada por el profesor con la finalidad de que el alumno identifique sus procesos y sus logros de aprendizaje durante todo ese proceso. ¿Qué técnicas? Pues se utiliza en un debate, una investigación, una discusión de grupo, en una entrevista y en las lecturas asistidas. Por último tenemos el portafolio, en el cual pues esta es una herramienta de evaluación ya muy conocida, donde los procedimientos se permiten valorar a través de comparación de trabajos iniciales, intermedios y finales en un periodo de evaluación determinado. Pues para qué se utiliza este instrumento, pues está dirigido especialmente para los 3 saberes, como lo dije anteriormente: ser, saber y saber hacer. ¿Qué técnicas se utilizan en este instrumento? Pues 1, la solución de problemas; 2, análisis de casos; debates, conferencias y en equipos colaborativos. La evaluación posee dos tipos de técnicas fundamentales: la oral y la escrita. La técnica oral ha sido utilizada históricamente por los sistemas educativos, ya que se asocia la verbalidad al dinamismo y a la flexibilidad. Esta es muchas veces preferida por algunos estudiantes, ya que les permite corregir, fundamentar o argumentar la respuesta. Entre las características de la técnica oral, encontramos que la escala de valoración es dada por el docente. Usualmente se utiliza esta técnica para conocer saberes y gustos de los estudiantes, y muchas veces se utiliza y se combina con escritos para tener una visión más amplia del tema evaluado. La técnica escrita es la más utilizada debido a su economía de tiempo, mayor libertad en respuesta, menor rango de distorsión y la posibilidad de estandarizarlas y codificarlas. Entre ellas se encuentra la opción múltiple, las pruebas de ensayo y el test. La actividad se retoma desde 1976, año en el que se expidió el Decreto Ley 088, en el que se reestructura el sistema educativo y se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional, donde se determinan las funciones de división y evaluación de rendimiento escolar. Estas divisiones se dividen en dos. Primera, evaluar por medio de centros experimentales pilotos. Son programas curriculares particulares de las diferentes regiones y del rendimiento interno y externo de nuestro sistema educativo. Segundo, rendir informaciones semestrales sobre los resultados de las evaluaciones y sobre el estado de ejecución de los programas y proyectos experimentales del Ministerio de Educación. Decreto 1416 de 1978, en el que marcó la manera profunda de los procesos educativos, establecimiento de fines y características específicas del currículo y sus componentes curriculares en los programas, aspectos que posteriormente serían retomados en la Ley 115 de 1994, y que rigen el quehacer educativo en el momento histórico en el que son retomados con el fin de garantizar el logro y los fines propuestos. El decreto 1419 fue reglamentado por el decreto 1002 de 1984. Puede decirse que esta fue la culminación de un largo proceso de experimentación curricular que ha cumplido el país desde los mediados de los 70. La educación básica fue organizada mediante 9 grados, 5 de básica primaria de primero a quinto, 4 de básica secundaria de sexto a noveno y la educación media vocacional de 2 grados, décimo y 11. El objetivo de este decreto fue establecer un nuevo plan de estudios de educación preescolar, básica, primaria y secundaria y media vocacional, ya que con los anteriores decretos solo se hacían énfasis en la educación básica. La resolución 17486 de 1984 da claridad al concepto de promoción, el paso de un grado o nivel a otro superior, o obtención de un título como resultado del logro de determinados objetivos de aprendizaje comprobados en el proceso de evaluación para la promoción escolar. Para esto se consideran aspectos evaluantes de conocimientos teóricos, prácticos, la adquisición de hábitos, valores, de habilidades y destrezas de todas las asignaturas. La evaluación de estos aspectos se encaminará a un fin a la educación y la formación integral del educando. Por otra parte, el decreto 1469 de 1987 entra a reglamentar el decreto 088 de 1976 sobre la promoción automática para el nivel de básica primaria.
Se considera que la promoción automática mejoraba la eficiencia del sistema educativo al disminuir las tasas de repitencia y la deserción. Esta disposición establece como obligatoria la promoción automática en el nivel de la educación básica primaria. Aquí, el concepto de evaluación tiene como propósito la identificación de logros y dificultades y la aplicación de correctivos que inciden posiblemente en una alta claridad educativa. Además, plantea la motivación del estudiante que no debe lograrse exclusivamente por el procedimiento de una nota tradicional. También, por otra parte, el decreto 1860 de 1994 da finalidades a los principales informes que eran presentar a los padres, a los docentes y a los alumnos de una manera comprensible, el avance de la formación de los estudiantes y el proponer acciones necesarias para continuar adecuadamente el proceso educativo. De ahí, en 1996 se expide la resolución 2343, en la que se establece los indicadores de logros curriculares para la educación formal. El decreto 1860 propone que el plan de estudios debe incluir la evaluación de los logros del alumno, entendido como un conjunto de juicios sobre el avance de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las capacidades. Estas capacidades van paralelas al trabajo del educando, atribuyéndoles un proceso pedagógico y con este valor una idea continua, general, cualitativa y expresada en informes descriptivos que respondan a estas características y permitir apreciar el avance de la formación del educando y proponer las acciones necesarias para continuar adecuadamente el proceso educativo. Se rige por 4 escalas de valoración: excelente, sobresaliente, aprobado y no aprobado, en donde aprobado significa haber cumplido los estándares básicos de competencias propuestas por el Ministerio de Educación Nacional. La relación entre evaluación y los retos de la educación en la modernidad líquida. Nuestro pensamiento, que ha sido influenciado por la tecnología, donde casi toda la sociedad se ha acostumbrado a obtener o a querer las cosas fáciles, ha sido una ventaja. Asimismo, Bauman en su libro comenta que somos menos capaces de concentrarnos por un tiempo prolongado y que esto aplica solo para la mayor parte de los jóvenes, donde los profesores se quejan porque no logran lidiar con ello. No obstante, por eso no existe o no se puede realizar una evaluación formativa, donde todos debemos conocer cómo y para qué se evaluará, ya que el proceso de evaluación nos permite como estudiantes y como futuros maestros motivarnos a nuestro quehacer, teniendo en cuenta los propósitos, competencias y los objetivos que se han propuesto.